Qué bueno poder tener otra entrega para ustedes. Otro tema que también es de vital importancia. Aquí tenemos a Virginia, mi compañera. Hola Virginia, ¿cómo estás? Hola Lourdes, un placer estar aquí. Encantada de nuevo de poder compartir otro tema para ayudar e informar a las personas que nos están viendo. A causa de este tiempo de cuarentena que estamos viviendo, pues tenemos un nuevo elemento y es el elemento de las clases virtuales que muchos colegios han implementado. Hoy nuestro objetivo es llevar información general y contestar preguntas acerca de este tema, acerca de lo que significa tener a nuestros niños conectados en diferentes plataformas. Esperamos que sea de su ayuda y vamos a compartir preguntas, lo vamos a hacer como un conversatorio igualmente. Así que vamos a dar inicio y esperamos que les guste. Okay, muy bien. Yo quisiera añadir que me imagino el momento de estrés que fue cuando les dijeron a los padres, tienen que irse a casa, no vuelven por un tiempo, y la clase la vamos a dar virtualmente. Tal vez muchos no sabían cómo eso se podía hacer, no habían tenido la experiencia y todo eso generó un malestar, generó ansiedad, generó angustia. Pregunta como cómo mi hijo va a terminar ahora el año escolar, si, por ejemplo, si la pandemia se extiende hasta verano o más, y muchísimas dudas más. Entonces, nosotros vamos a tratar de dar un poquito de luz a estos temas y también traer algunas respuestas. Entonces, primeramente, ¿qué es un aula virtual? Es una herramienta que brinda las posibilidades de realizar enseñanza en línea, en la cual los educadores, siendo los maestros, y los educandos, siendo los alumnos, se encuentran para realizar actividades que conducen al aprendizaje. Cuando dice se encuentran, no necesariamente es así, porque puede ser en tiempo real o que el profesor está colgando el material y los alumnos tengan acceso a esa plataforma donde se cuelga, entonces hace el trabajo y luego se lo envía, o sea que no necesariamente se da en tiempo real. Por lo tanto, hoy nosotros vamos a explicar un poquito cuáles son esas herramientas y plataformas que le permiten no solamente al alumno, sino también al profesor. Nadie sabe si este video también haya profesores que nos sirvan de audiencia y que les haga más fácil la enseñanza con los estudiantes en este tema. Sí, y algo que cabe mencionar en este tema es que realmente el objetivo es que nuestros niños no se atrasen, uno de los objetivos es, pero queremos también expresar a los padres que no se sientan quizás tan presionados, porque no es fácil, esto es un elemento nuevo que llegó a nuestras vidas ahora y tenemos que aprender a manejar y asimismo los niños para que no se sientan tensos con este tema de las clases virtuales, sino más bien que sea de ayuda y de gran provecho para ellos. Sí. Entonces, una de las primeras preguntas será, ¿cuáles son las desventajas de este tipo de clase virtual? Yo decía, bueno, quiero decirles que nos vamos a enfocar primero en las desventajas para luego calmar un poquito la ansiedad con las ventajas que tiene. Ok, bueno, como desventajas que realmente, mientras más pequeñitos son, quizás no tengan la misma facilidad de conectarse a la plataforma, de tener la videoconferencia, al menos que no tengan un adulto que esté encima de ellos guiándolo en esas clases. Otro punto sería, como desventaja, que hay niños que de por sí son un poco más energéticos, más inquietos, y quizás el tema de estar conectado muchas veces haga que ellos se distraigan un poquito. Muy bien. Otra de las desventajas es el hecho de no tener acceso al lenguaje no verbal del alumno, donde tal vez el profesor no puede ver directamente, por ejemplo, si tienen las cámaras apagadas, con los adolescentes esto tiende a pasar, se apagan y uno no tiene acceso al lenguaje no verbal. Entonces, cuando el profesor se pierde el lenguaje no verbal del estudiante, no sabemos quiénes no están entendiendo el tema, quiénes no están atentos, quiénes tal vez se quedaron con dudas, pero no se atreven a preguntar. Eso es algo que en clases presenciales, pues el profesor tiene un poquito más de dominio. Más de control. Otra desventaja es los recursos, o sea, no todas las casas tienen los mismos recursos para poder acceder a este tipo de herramientas. Por ejemplo, el internet, la computadora, un internet que sea lo suficientemente rápido. Tal vez haya una sola computadora para toda la familia. En fin, creo que eso es una de las mayores desventajas que puede tener, sobre todo en países donde haya un mayor nivel de pobreza, donde las escuelas públicas no cuenten con esos recursos provistos por el Estado. Ahí, eso que tú acabas de mencionar es un punto sumamente importante. Puede ser que tú el internet lo tengas, no hay ningún problema. Pero en una casa, por ejemplo, donde hay 4 o 5 personas, donde papá y mamá están trabajando con las cosas de su oficina y los chicos tengan que conectarse a su plataforma de la escuela y quizás solamente haya 2 aparatos electrónicos. Entonces ahí viene un pequeño caos entre ellos. O sea que eso es muy, muy buen punto.
para como desventaja. Muy bien, entonces ahora nos vamos a enfocar en cuáles sí son las ventajas. Bueno, yo creo que realmente en este tiempo que estamos viviendo, cuando se hablaba de que íbamos a tener que irnos a casa, mucha gente se preguntaba y decía, bueno, ¿y qué va a pasar con el año escolar de mis hijos? La verdad es que tener el uso de las diferentes plataformas nos ha permitido a nosotros, a nuestros niños, sigan educándose en casa. Claro, no es lo mismo que si fuese presencial, pero como quiera, es una gran herramienta, donde además de tú tienes la oportunidad, o sea, el niño tiene la oportunidad de tener un contacto con su maestra, de tener un contacto con sus amigos y, en cierta forma, no desconectarse de la escuela. Otra cosa, podemos decir también que, tal como tú lo mencionabas en un principio, hay momentos en el que tú sí te puedes conectar directamente y ves al maestro, pero hay otro momento en que el maestro cuelga las clases en la plataforma y eso quizás te da un poquito más de libertad a ti, a no tenerla que trabajar quizás específicamente en ese momento, sino en cualquier horario del día. Exacto, muy bien. Digamos también otra de las ventajas, Lourdes mencionaba el año escolar, pero no solamente eso, o sea, puede ser porque ahora mismo, por ejemplo, República Dominicana a nivel del Ministerio de Educación no ha tomado la última decisión de si el año escolar continúa, si se va a quedar a donde está, en fin, muchas decisiones importantes que tienen que tomar en este tiempo. Pero tu chico o tu hijo sigue aprendiendo. Quiere decir, por ejemplo, si ustedes tienen un hijo en una etapa preescolar, en el momento que tú sigas estimulando ese aprendizaje, el cerebro de ese niño se mantiene todo enfocado y se mantiene adquiriendo todas esas habilidades que el niño va a necesitar para ya cuando pase a una etapa, digamos, de alfabetización. Por ejemplo, los niños que están en tiempo de alfabetización, el hecho de que tengan acceso a la lectura, que tengan acceso también a la escritura, eso les permite también no olvidar esos inicios. O sea, es un tiempo de práctica, no lo vean solamente como, bueno, si el ministerio decidió que hasta aquí llegamos, pues ya mi hijo no aprendió más. No, sino que en casa los padres o los tutores tienen la responsabilidad de seguir asignando tareas a sus hijos para que sus hijos no tengan un atraso significativo. Exacto, correcto. Entonces vamos a pasar a otra pregunta. Ok, entonces sería, ¿cómo sé cuál tipo de enseñanza virtual usa mi escuela? Bueno, la escuela cuando implementó o cuando nos mandaron a casa, debió de haberle mandado toda la información de cuál plataforma se iba a usar. Hay diferentes plataformas, el colegio debió de darle toda la información concerniente a eso. Muy bien. Por ejemplo, utópicamente, vamos a decir que todos los colegios y escuelas dijeron cómo lo iban a hacer. Sabemos que muchos fue de un día a otro, o sea que no, si el colegio no tenía una estructura previa de cómo hacerlo, ni contaba con los recursos, probablemente se dificultó mucho, pero el padre, madre o tutor está en el derecho actual de comunicarse con la directiva de su colegio y preguntarle cuál es el plan en este tiempo para que su hijo siga recibiendo las clases hasta que el Ministerio de Educación diga lo contrario, que el año escolar queda suspendido o que quedó hasta aquí. Entonces, mi mayor recomendación es la comunicación. Este es un tiempo de comunicación, de tratar de ser lo más optimista posible. Sabemos que es una utopía, que todo el mundo va a estar cómodamente en casa tomando clases virtuales y va a terminar el año escolar con 100. O sea, sabemos que eso no es así, pero la comunicación en este tiempo es lo más importante. ¿Por qué? Por ejemplo, si ustedes logran comunicarse con la directiva y la directiva no le ofrece esa información, ustedes también tienen derecho de saber cómo comunicarse con el profesor o los profesores de su hijo en casa o de su casa. Entonces ustedes se comunican e incluso si podemos ser un poquito más proactivos, decirle, si el profesor, por ejemplo, no cuenta con la herramienta, decirle, usted me puede mandar una foto por WhatsApp. Ya hoy en día, prácticamente todos utilizan el WhatsApp, los que no tienen un internet fijo, por lo menos sabemos que se conectan de vez en cuando. Muy raro ya quien no posea un WhatsApp. Pero entonces por ahí colgarle, por ejemplo, el número de página del libro, qué material pueden buscar, si hay alguna herramienta de YouTube, mandarle el link, porque a veces utilizamos solamente el WhatsApp para comunicar cadenas de noticias y propagar noticias que no convienen. Así mismo se pueden en internet darle acceso a los chicos de algún canal de YouTube que les pueda favorecer. Esa es una de las, yo creo que la mayor respuesta a eso sería la comunicación con la directiva y con los profesores. Yo entiendo que los colegios, hay colegios que actualmente quizá no están llevando ninguna plataforma, pero los colegios sí deben de brindarle ese apoyo a los padres para que sus niños no se atrasen. Actualmente, por lo menos en nuestro país, estamos Semana Santa en los colegios, empieza desde el lunes. Nosotros
se toma el jueves y viernes santo, sino que ya desde el lunes empezó, desde el día de ayer, puede ser que no logren esa comunicación, que los profesores estén en descanso, que los profesores no les respondan inmediatamente, pero inmediatamente termine esta semana, ya sea el lunes que viene o el martes, cuando se reintegren, deben de insistir en la comunicación y en que les respondan, o sea, ya sea por cualquier vía. Algo importante es, yo creo, por ejemplo, supongo que hay personas que tienen grupos y chats de padres y madres, y ahí ponerse de acuerdo. No solamente utilizar ese medio para hacer críticas que no sean constructivas, sino para ponerse de acuerdo, elegir un líder, elegir un vocero, que hable directamente con la directora del centro, con la coordinadora o el maestro, para ver cómo pueden hacer hasta que se decida cuál va a ser el último decreto al Ministerio de Educación. Bien, entonces la próxima pregunta sería, ¿cómo sé cuáles son las materias más importantes? Bueno, en el caso, por ejemplo, de los colegios bilingües, nos basamos solamente en las materias que tienen que ver con secretaría, que serían español y sociales, y en los otros colegios de idioma español, pues está español, sociales, naturales y matemáticas. Esas son las materias básicas que debemos de enfocarnos en el momento de las clases. Y cuando decimos enfocarnos en esas materias, tiene que ver mucho con el crédito, o sea, son las materias que tienen mayor crédito en cuanto a horas. Por ejemplo, fácilmente un niño ve español todos los días a la semana por 1 hora, prácticamente. Eso va a depender. Pero son las que tienen la carga más pesada, un crédito mayor al momento de validarse. Entonces, por eso decimos que las materias en enfocarse serían esas. Algo que no habíamos mencionado es, nosotros en el video anterior hablábamos de rutinas. ¿Qué pasa? Una de las quejas que yo he oído masivas, por ejemplo, en el caso de Lourdes, que es madre y también se encuentra en algunos grupos, es la carga académica ha sido muy grande. Para algunos, hay otros que no la tienen o hay otros que simplemente le dicen qué hacer y no le dan una explicación. Así es. Algo importante es preguntarse o preguntarle al niño o a la maestra, ¿cuál es el horario de mi hijo? Probablemente durante las clases virtuales el horario que se siga o los trabajos va a ser, por ejemplo, si el lunes el niño ve español, matemáticas, deporte y ciencias sociales, pues ya tú sabes que esos son los trabajos que tú tienes que hacer que el niño haga en el día. Ya el día siguiente otro profesor va a venir, por ejemplo, el profesor de arte o el profesor de música, por ponerles un ejemplo, y le va a asignar otro trabajo. O algo importante también, llevar una agenda. Probablemente el profesor que está siguiendo este tipo de plataforma tiene fechas topes. Por ejemplo, si hay un proyecto que entregaron, un trabajo que no sea del día a día, le dirán, bueno, la fecha de entrega es el 24 de abril. Esa agenda es sumamente importante porque ya sabes cómo manejar tu tiempo. Ya, o sea, quiere decir, no voy a terminar todo el trabajo hoy, sino que el que es para la entrega para el 24 de abril lo puedo hacer tal vez una semana antes. Y eso ayuda a distribuir la carga para que los niños no se vean tan forzados y sobre todo los padres que necesitan estar pendientes, sobre todo los más pequeños. Sí, eso de las rutinas que tú mencionabas es sumamente importante porque aunque no es lo mismo que una clase presencial, le permite al niño tratar de llevar lo más cercano posible a lo que es ir a la escuela. Tú sabes, Lourdes, que en el video anterior también, que nosotros mencionábamos cómo el manejo de los niños en casa, algo muy importante es mantener, sobre todo los más pequeños, que tal vez no sepan cómo hacerlo, algún tipo de comunicación virtual también con sus compañeritos. Si, por ejemplo, el colegio o la maestra no tiene videollamadas frecuentes con su hijo, simplemente se comunica por un email y le manda la clase. Asegúrense ustedes, en la medida de lo posible, de hacer incluso una llamada de WhatsApp a esa madre de su amiguito, no permitiendo que sea muy extensa ni molestando al otro, siempre con el consentimiento del otro, porque uno no sabe tal vez si otro padre está muy ocupado desde casa, pero permitir que ellos se vean, se encuentren, se escuchen, compartan. Ya los más grandes, algunos juegan videojuegos con un grupo de personas, o hablan por teléfono, algunos chatean, y eso es diferente. Pero con los más pequeñitos, permitirles que dentro de lo que cabe, tengan esa normalidad, o sea, como Lourdes mencionaba en el video anterior, de que se sientan lo más normal dentro de su rutina. Y eso incluye jugar y ver a sus amigos de siempre, para que no le extrañen tanto, porque esta es una etapa donde las emociones también se ven muy encontradas. Muy afectadas, así es. Bien, entonces la siguiente pregunta, ¿cómo me mantengo al día con los trabajos asignados? Bueno, después que usted entra a la plataforma, por ejemplo, creo que tú hablaste un poquito de eso, que usted ve los trabajos, es bueno tratar de organizarse, porque si la carga académica es fuerte, como tú mencionabas ahorita, es bueno irse organizando. No es quizás que el papá y el alumno tengan la prisa de que, ay,
tengo que entregar todos los trabajos antes de las 10 de la mañana, o tengo que entregarlo, no, sino mantenerse activos, o sea, en el día, por ejemplo, no dejarlo del día anterior para el otro día, para que no se acumule el trabajo, sino ir poco a poco, llevar una agenda, como tú también decías, llevar una agenda, ir haciendo los trabajos poco a poco durante ese día y se van mandando. Muy bien, sí, yo creo que me había adelantado un poquito cuando contesté en la anterior, pero el tema de la agenda e incluso, por ejemplo, los temas que el niño no comprendió al momento de hacer la tarea. Por ejemplo, el profesor asignó 5 ejercicios de álgebra, pero tú te diste cuenta al momento de trabajar o el niño se quejó o el adolescente, no lo entendí. Entonces, es bueno tú marcar cuáles fueron esos ejercicios que no entendió y hacérselo saber por un email. Prácticamente también todo el mundo cuenta hoy en día con una cuenta Exacto. de correo electrónico, entonces hacerle saber, mire profesor, esos fueron los temas que él no comprendió, por lo tanto no pudo hacer su tarea. Sin embargo, sí pudo hacer esta o esta. Que también el profesor vea, o el colegio también lo entienda, de que el padre está haciendo un esfuerzo, pero le salen de las manos. Igual también, no se trata de que los chicos ahora van a ser autodidactas, pero sí, si hay algún tema que ya se le explicó y el niño en el momento no entendió, tal vez buscar tutoriales en diferentes plataformas, por ejemplo en YouTube, buscar videos explicativos que van a ser muy útiles para este tiempo. A mí me llamaba, perdón que te interrumpa, me llamaba la atención que, por ejemplo, en el colegio de una persona cercana, le continuaron dando clase en esta semana, se la ponían en la plataforma, pero la maestra se dio cuenta de que muchos niños le escribieron que no entendían un tema. Entonces, ¿qué ella hizo? Aunque ella no estaba para conectarse en esta semana, que es Semana Santa, ella decidió decirle a ellos, bueno, como yo veo que de manera general el tema les ha dado brega, pues yo me voy a conectar hoy para explicárselo por ahí. O sea que, exactamente. Y nosotros más adelante le vamos a explicar y a decir, a mencionar cuáles son esas plataformas que son de un uso sencillo, que son de uso gratuito, pueden emplear y utilizar con sus maestros. Ser proactivo, tal vez el maestro es muy bueno en matemática, pero no es tan bueno en tecnología y no conoce cuáles son esas plataformas. Yo como padre o madre lo haría así, yo le diría, mire profesor, encontré tal herramienta que es muy útil, es gratuita, es fácil de usar, que tal vez usted puede utilizarla con los chicos. Porque muchos profesores hoy en día no tienen tal vez las habilidades o los entrenamientos requeridos para utilizar todas las herramientas que nos ofrecen esas plataformas. La idea es que sus chicos no se atrasen, que no pierdan el año escolar, que no haya que extenderlo hasta verano y guardar evidencia de todo lo que ustedes hagan en casa para que luego, si en algún momento el colegio necesita demostrar que se pudo llevar a cabo y que los indicadores de logro también se pudieron completar, pues que ustedes tengan cómo demostrarlo. Así es. Por último, ¿cuáles plataformas o herramientas puedo utilizar? Hay diferentes plataformas, está Google Meet, está Zoom. La mayoría de las personas están usando Zoom, que es una plataforma que nos permite, bueno, una comunicación múltiple. Google Meet me parece, si mal no recuerdo, que tiene, creo que son hasta 300 personas que se pueden conectar al mismo tiempo y lo aguanta. Hay diferentes herramientas, está Kahoot, está Quizlet, hay muchísimas herramientas. Yo creo que parte de tu presentación, creo que la vas a mencionar también. Sí. Bien, y algo importante, por ejemplo, si ustedes no dominan el idioma inglés, no se sientan amedrentados por el nombre de la aplicación. Muchas de esas aplicaciones tienen colgados ya trabajos hechos por otro profesor que los hizo en español. O sea, que ustedes solamente ponen el tema y les sale como resultado el trabajo o el tema que se hizo en español. Pueden acceder fácilmente de manera gratuita con su cuenta de Google o con otra cuenta, se pueden registrar. Ahí van a ver solamente seguir instrucciones de cómo se utiliza o cómo se emplea. Son divertidas, muchas se utilizan de manera lúdica. Por ejemplo, como mencionaba Lourdes, el Kahoot se puede utilizar en competencias, el niño hace su propio reto, luego le dan premios y todo eso. Y como les decía, que el idioma no los amedrente, sino que pueden ustedes mismos hacer el material de repaso o su chico hacer el material de repaso en español perfectamente. Entonces, yo voy a tratar de presentar mi pantalla, espero que siga grabando. Y les voy para que ustedes conozcan más a fondo el nombre de estas pantallas, de estas herramientas. El nombre en inglés, como les decía, o sea que si lo quieren anotar para que lo puedan buscar correctamente. Vamos a ver. Bien. Ahí lo estoy. Ahí ¿Tú se puedes ver mi pantalla? Se va a publicar ahora. Ok. Vamos a darle chance.
Ajá, ya lo estoy viendo. Ok. Bien, entonces voy a tratar de agrandarlo un poquito. Si me da... Ahí está bien. Bueno, ok. Entonces dice, primero teníamos como plataformas, Gmail tiene la ventaja y tiene la opción de que él mismo cuenta con varios productos. O sea, inmediatamente usted tiene una cuenta de Gmail, entonces puede tener acceso a Google Meet, Google Sites, donde muchos colegios están utilizándola para colgar las distintas materias de sus chicos. El Google Drive, que ustedes saben que pueden tener como en una nube todos los documentos. El Google Classroom, bueno, ya eso es muy útil más bien para maestros, o sea, si algún maestro está viendo este video en este momento, les recomendamos Google Classroom porque pueden poner nota, comunicarse en directo con los chicos, asignarle en tiempo actual, asignarle algún trabajo, colocarle algún mensaje. Otras herramientas también es Zoom, Teams, WhatsApp, YouTube. Bien, entonces son ya, estas que mencionamos aquí permiten la videollamada, por ejemplo, el Zoom, el Teams, Meet, WhatsApp, pero en YouTube ustedes ya saben cómo se maneja y pueden encontrar tutoriales y videos de enseñanza. Y de hecho aparece, uno busca, por ejemplo, vamos a suponer para materia de lengua española, tú pones los sustantivos para niños en YouTube y hay muchísimos videos que son sumamente enriquecedores y entretenidos para los niños. Sí, y algo importante, la supervisión. Ustedes saben que pueden aparecer a veces mucho contenido inapropiado, entonces es bueno que estén cerca, sobre todo los más pequeños, al momento de buscar, para que no haya ningún contenido inapropiado o desagradable al que ellos puedan tener acceso. Y ya los más grandes, hay que darle como esa libertad de que ellos se manejen por estas plataformas y que luego le den un recuento de cómo les fue utilizándola. Otras herramientas entonces tenemos es Quizlet, Quizlet y Quizzes, aunque como ustedes ven el nombre en inglés, pueden utilizarlo para hacer repaso. Les permite hacer como tarjetas, exámenes, pruebas, donde los niños pueden, ese material que ya conocen, pueden hacerlo de manera dinámica. En eso o practicarlo de manera fácil. ¿Perdona, Lourdes? Sí, de manera dinámica. De manera dinámica, exactamente. De verdad que les recomiendo que las visiten, que la exploren, porque son herramientas muy útiles. Muy útiles. Factile, esa también es muy divertida, esa se juega a modo de, como con una puntuación, si el niño adivina se le va asignando puntos, 100 puntos, es muy divertida, colorida, tiene también muchos muñequitos que a ellos les va a interesar y también sirve perfectamente para adolescentes, no solamente para pequeños. Tiene la aplicación de Kahoot, que como yo les decía, permite de manera divertida repasar un contenido. Prezi, que sirve como para hacer presentaciones así tipo PowerPoint, entre otras, en muchas más. Si ustedes pueden colocar perdón, que me quiero salir de aquí. Si ustedes en su buscador herramientas escolares, herramientas para repasar tales temas, probablemente le van a salir muchas otras más. Son maneras divertidas de que los niños aprendan y aprendan de una forma más fácil y más dinámica. Exacto. Son muy útiles esas y como mencionábamos en el video anterior, que es Jeremías 15:19, no 25:19. En Jeremías 15:19, sacar lo precioso en medio de lo vil. Verdaderamente nosotros tenemos dos opciones. O nos quejamos hasta que esto termine, que nadie sabe cuándo va a terminar, o sacamos lo mejor de eso. Y una de las cosas que mejor nosotros podemos hacer es que nuestros chicos no se atrasen, que puedan aprender, que no tengan una mala actitud al aprendizaje, porque en la medida que nos escuchen a nosotros en casa decir que ese profesor no sabe, que ese profesor está haciendo un disparate, ¿cuánto inventa? O no lo mandó mucha carga, el niño se va a sentir en la libertad de decir, ay mami, pero tú misma lo dices, porque él está abusando, él me deja mucho trabajo, ese profesor está haciendo las cosas mal. Entonces seamos más positivos con el lenguaje delante de nuestros chicos. Y ya en chats con adultos o más privados, pues ahí se pueden desahogar y tratar de buscar una solución a eso. Sabemos que no funciona a la perfección, lamentablemente. Sabemos que estamos en un país donde los recursos a veces menguan, no todo el mundo tiene acceso, pero en la medida de lo posible, por ejemplo, y antes de despedirnos, quería también dar esa idea. En un grupo de WhatsApp, que de hecho hay un link en YouTube que es así, se trata de cómo hacer un grupo de WhatsApp de estudio. En un grupo de WhatsApp, el profesor puede ir subiendo, por ejemplo, digamos que el profesor no tiene internet 24 horas. En el momento que tenga el internet, manda un audio con alguna explicación, algún link, para que el niño visite y lo deja ahí. Cuando ya la persona pueda tener acceso o tenga un poquito de internet, revisa lo que le dejaron asignado
y lo va guardando todo. El orden y la organización es clave y fundamental para este tema. Y otro consejo también muy importante a tomar en cuenta, estamos en casa, es bueno crearle un lugar donde el niño pueda desarrollar sus tareas, donde el niño se pueda conectar con su profesor. ¿Qué debe de tener en cuenta? Bueno, que trate, por ejemplo, de tener una pared enfrente, nada que lo distraiga, tener todos sus materiales a mano, el lápiz, la borra, los colores, la tijera, la ega, y tratar de que sea un lugar que no sea con mucha bulla. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es distraerlos. O sea, que es bueno tomar esas pautas en cuenta. Otra cosa, yo entiendo que gracias a Dios tenemos la ventaja de poder usar esas plataformas. Los padres que no se desesperen, eso es algo nuevo en lo que cada uno empezó a usar. Y yo entiendo que de manera general ha funcionado bastante bien. Pero los padres que no se sientan estresados, los trabajos los van enviando poco a poco. Por ejemplo, en esta Semana Santa es una época perfecta para usted poder mandar todos los trabajos atrasados que quizá no pudo hacer a tiempo. Pero sí la importancia de mandarlos, porque además le estamos dando el mensaje al niño de que está cumpliendo con su deber, que está cumpliendo con su tarea. Y eso es sumamente importante. Esto va a pasar, pero en lo que pasa, bueno, pues vamos a aprovechar los recursos que tenemos, que gracias a Dios que lo tenemos. No sé si tú quieres agregar algo más, Virginia. Muy bien, solamente de que en casa, supervisión, paciencia, saber que porque el niño ahora está en casa, no necesariamente un contenido va a ser más fácil que otro. Exacto. Por ejemplo, que son muy buenos en el arte y en la música, pero matemáticas le cuesta, o puede ser que las matemáticas se le dé muy bien y no la lengua española, entonces hay que tener paciencia y entender que cada niño tiene un tipo de inteligencia diferente. Exacto. Ellos no son tan hábiles, lo que hay es que practicar y fomentar. Bueno, y así. Y los padres no autoexigirse tanto, porque muchos dicen, pero yo no me acuerdo de ese tema. No es, o sea, no tenemos que sabérnoslo todo. Usted no se sabe algo, usted simplemente le pide ayuda al mismo profesor. Exacto. O va y se documenta en internet. En fin, busca la ayuda, porque de verdad, señores, hace tiempo que ya nosotros, ¿verdad?, pasamos el colegio y quizás hay temas que no nos podemos acordar. Es bueno y válido. O sea, que eso no sea tampoco un motivo de estrés para los padres. Nada, yo espero que haya sido de gran ayuda para todos, que las preguntas le hayan servido. Para nosotras ha sido un placer una vez más haber compartido en este tiempo y que sea de mucha, mucha, mucha ayuda para todos. Bendiciones a todos. Gracias. Hasta luego y un placer estar aquí con ustedes.